Bueno, pues hoy estamos de luces, tenemos a Pilar Calva con nosotros. Es un regalo del cielo. La verdad, eres un regalo del cielo para todo Campeche, Pilar, y sé que para la humanidad. Como decía la Madre Teresa, tú tienes el calificativo ciudadana del mundo. Primero queremos que nos hables un poco de qué tanto haces en el mundo, Pilar. ¿Qué es lo que haces? Gracias. Bueno, pues primero que nada decirles que todos somos un regalo de Dios y todos somos valiosísimos y no hay unos más que otros menos. Me da mucho gusto estar de vuelta en Campeche. Yo estudié medicina, empecé a tomar un camino muy equivocado en decisiones éticas, es decir, de qué podía hacer yo con mis pacientes. Y tuve, gracias a un profesor, una conversión de enamorarme de lo que es la verdad, el valor de la vida, el valor de la familia y el valor del matrimonio. Entonces, desde ese momento, estoy hablando de 1983, decidí terminar de prepararme muy bien como médico, que siempre me lo insistió este profesor, que es el profesor Jérôme Lejeune, que primero tenía que ser un muy buen médico. Entonces acabé de prepararme como médico, acabé de prepararme como genetista, que es mi especialidad médica, que estudia el material de herencia. Y a partir de entonces, pues he puesto al servicio del bien y de la verdad todos mis conocimientos médicos. Entonces, pues me dedico a la misión de la vida, soy misionera de la vida, que quiere decir, y de la verdad, que voy por todo el mundo, donde se dejan, ¿verdad? Donde me invitan. Excepto el continente africano, pues he ido a todos los continentes, enseñando la verdad. Empiezo de la verdad médico-biológica, porque hoy ya no es, hay que dar razones, ¿no? Antes era pues porque lo digo yo, o porque así lo dice la iglesia, o porque una mirada del papá te diría por aquí te alineas. Y ahora pues la gente necesita argumentos, ¿no? El por qué debo de hacer esto, no debo hacer lo otro. Entonces, pues parto de las evidencias médico-biológicas de un tema y a partir de ahí, pues analizo los distintos dilemas éticos que puede haber para que la gente pueda tomar decisiones realmente libres. Y una decisión libre no solamente es buena, sino es lo que realmente lo va a hacer feliz. Si nos podrías hablar un poquito de tu maestro, que me fascina que hayas dicho, pues no solamente te enseñó ciencia, ¿no? Sino te mostró la vida, su forma de vida. ¿Nos podrías hablar un poquito de él? Sí, claro, quiero rendir unos minutos gracias a la oportunidad de este profesor. Este profesor, su nombre se escribe Jérôme Lejeune con J, es un francés, en español se traduciría Jerónimo el joven. Oh, qué bonito. Él es un profesor que, siendo un médico joven, 33, 34 años, descubrió la causa del síndrome de Down. El síndrome de Down se conocía, y por cierto, pues, ¿no? Me da mucho gusto que le estén dando importancia al tema en Campeche, que haya conferencias con Angelina sobre este tema, ¿verdad? Entonces ya se conocía este síndrome, lo describió el doctor John Langdon Down, pero él no supo la causa. Y entonces estas personas eran fuertemente discriminadas porque se llegó a pensar incluso que era secuela de sífilis. Y entonces pues la familia no los quería sacar de la casa, se sentían deshonrados de tener un niño con síndrome de Down, los amarraban a las patas de las camas, no los dejaban salir. Cuando llegaban a salir con ellos, verdaderamente iba caminando por una acera de la calle una familia con una persona con síndrome de Down y la gente se cruzaba la acera de frente como si se le fuera a contagiar, ¿no? Entonces su descubrimiento fue muy importante para dignificar a estas personas, porque él encuentra que la causa, sin lugar a dudas, se debe a que hay material de herencia extra. Es decir, de los libros de la herencia, que debemos de tener 2, empieza a haber 3 libros de la herencia. Se lleva una trisomía 21. Y entonces una vez, como cualquier científico, que encuentras la causa de algo, que es lo lógico, pues vete a resolver. Entonces él dijo que bueno, pues entiendo la causa, ahora voy por la curación. Entonces él dedicó su vida a buscar todas esas explicaciones, tratando de curar y mejorar a estas personas. Tuvo 8,000 personas en su consulta médica, hizo mucha investigación, ¿verdad? Tristemente su descubrimiento en la libertad humana, la libertad es un don, pero también es un misterio, ¿no? Hubo quien propuso usarla para el mal. Entonces uno de sus propios pacientes, un jovencito, estaba viendo la tele
Y entonces dijeron, gracias al descubrimiento del profesor Jerome Lejeune, ahora podremos detectar esto desde el útero de las mamás con el fin de eliminar a los pacientes. Y este chiquito, por más que tenía, pues era por una cierta problema de discapacidad intelectual, pues tienen una grandeza en el amor, y entonces él comprendió la noticia. Y la siguiente consulta que llegó con su profesor, con el doctor, llegó y se le lanzó y lo abrazó y le dijo, profesor, diga que nos va a defender, nos quieren matar. Él ya era bastante pro vida, como debe ser cualquier médico. Un médico está ahí para salvar vidas, o sea, no es extraordinario que un médico sea pro vida, pues si su chamba es salvar vidas, ¿no? Su chamba no es terminar con la vida de alguien. Todos los doctores estudiamos y estudiamos y seguimos estudiando para ofrecer lo mejor a nuestro paciente, tratando de salvar su vida, curarlo, mejorarlo, pero siempre respetando su vida. Y ese día él se compromete y entonces él dedicó su inteligencia, y va un poquito por ahí la misión que tengo, de poner al servicio del bien y la verdad su inteligencia. Él, gracias al descubrimiento de él, se abre todo un campo nuevo de enfermedades que tienen explicación genética, no solamente el síndrome de Down, sino otros. Y entonces, realmente su descubrimiento valía un premio Nobel, porque él habla una gama, y hoy pues la mayor parte de las investigaciones y los dilemas éticos son en el área de la genética. Pero ¿por qué se aplica la genética a la medicina? Gracias a este profesor. Y aunque él merecía un premio Nobel, él supo el día que perdió el premio Nobel. Y aquí pues les quiero decir a los jóvenes que nos pudieran estar escuchando que en la vida hay que tener modelos actuales. Él es un modelo de una persona que fue de primera, quizás el hombre más inteligente, el descubrimiento de los descubrimientos más importantes para la medicina en el siglo XX y que sigue teniendo repercusiones en la actualidad en el siglo XXI, pero a la vez también siempre supo servir al bien y la verdad y no otros intereses. Entonces la invitan a Naciones Unidas, lo tienen en Nueva York, lo llevan a cenar y en la noche le dicen, mañana doctor es el gran día, usted va a declarar cuando inicia la vida y esperamos su colaboración de que diga que es 14 días después de la concepción, cuando el bebecito ya llega al útero de la mamá y se implanta. Y dice, por cierto, usted está nombrado entre los 3 posibles candidatos a premio Nobel. Esperamos su colaboración. Y él, llegando a su cuarto, le habla a su esposa y le dice, acabamos de perder el premio Nobel. Porque tiene la claridad que no puede decir una mentira, ¿no? O sea, cuando inicia la vida están todos los libros de medicina y es en el momento en que se une el óvulo y el espermatozoide. Entonces, él pierde así el premio Nobel porque al siguiente día él declara lo que tiene que declarar, que es la evidencia biológica objetiva, que está en todos los libros, que es cuando se une el óvulo y el espermatozoide. Entonces, él fue un gran médico, pero fue una persona siempre fiel a difundir el bien y la verdad. Y lo más extraordinario es que San Juan Pablo II decía que era el hombre más inteligente que él había conocido, imagínate. O sea, de Juan Pablo II, más inteligente que él había conocido. Su inteligencia siempre la puso al bien y la verdad. Pero al mismo tiempo sabía descender eso complicado en lenguaje y ejemplos muy sencillos. Entonces él podía estar viendo en el microscopio con un chiquito jovencito con síndrome de Down para explicarle por qué él era tan especial. Entonces les explicaba de los cromosomas y les contaba y el niño radiante era feliz de entender qué le pasaba. Pues un lenguaje, a lo mejor para un niño de 8 años, ¿no? Entonces no dejaba de ser muy científico. ¿Sí? Es un poco la misión que estoy haciendo, ¿no? Tratar de descender lo más posible estos conocimientos porque la verdad nos hará libres. La verdad nos hará libres. Fíjate que ahorita cambiándote ya de tema, porque yo también quería que me siguieras hablando de Jerome el Joven. Se me hace tan fácil y tan hermoso decirle Jerome el Joven. Hay una misión, hay un convento dedicado a las niñas con síndrome de Down. Exacto, y es extraordinario. Las niñas oran, hilan, hacen grandes cosas y pues orar, prácticamente para mí de las misiones más grandes es la de la oración. Bueno, y vamos a, te quiero preguntar ahorita con toda la controversia que hay ahorita en cuestión a las relaciones sexuales que se están dando en los jóvenes, yo quisiera mensaje para los jóvenes, mensaje para los niños, todo lo que nos dijiste ahorita es extraordinario, pero ahora un mensaje para los jóvenes que en este momento están
con una libertad y con un libertinaje impresionante. ¿Qué les dirías? Bueno, yo quisiera decirle a todos y recordarle a los papás, para unir a todos, que los papás somos y seguiremos siendo, independientemente de lo que digan las leyes externas mundanas, de las costumbres, la ley del artículo no sé cuánto, ¿sí? Nosotros somos los principales educadores de nuestros hijos, porque lo que educa eminentemente a nuestros hijos es el ejemplo. Hay un principio pedagógico que dice, tanto me dice lo que haces que casi no escucho lo que me dices. Entonces, así, qué bonito. ¿de qué te sirve darles una cátedra de que mentira está mal si suena el teléfono y dices, di que no estoy? Se acabó la cátedra, ¿no? Entonces, nada más por eso, independientemente de las costumbres, las leyes externas, siempre serán los padres de familia. Y en el tema de la sexualidad tiene dos fines. Uno, que compartimos con el resto de los seres vivos de reproducción sexual. Que es, hay un instinto sexual, ¿para qué? Para que la especie no se extinga. Entonces, como la reproducción es sexual, tiene que haber un atractivo de macho y hembra para que haya perritos, para que haya gatitos, etc. Una de las grandes desgracias del mundo actual es la extinción de la especie humana, que es lo que está sucediendo en los países europeos. Sí. Una tasa abajo del recambio, entonces pues, los franceses se han autosuicidado y entonces pues, su país está ocupado por gentes de otras costumbres, de otra religión, etc. ¿no? Entonces ese fin lo compartimos, pero no es el único. Lo que humaniza la sexualidad es el amor. En los animalitos solo se aparean, solo se unen para que haya perritos. Y solo se unen en la época fértil cuando puede haber perritos. Qué curioso, En ¿no? cambio, en nosotros es el acto de amor más grande, más sublime, exclusivo de los esposos. ¿Por qué exclusivo de los esposos? Porque solamente en un contexto matrimonial, ese acto de amor, para amarse, para mostrarse amor, se puede enfrentar algo que siempre puede suceder, que es que hubiera un tumor chillón, ¿sí? Que hubiera un bebé, ¿no? Así es. Porque pues es lo más natural que si alguien se entrega sexualmente, el resultado sea un bebé. Eso es lo más obvio en medicina. ¿Sí? Yo les suelo contar este ejemplo, cuento aquí a los jóvenes, que de repente en la universidad donde estoy, me llegan a ver muy de la manita unos novios, los dos vestidos de blanco, no duda de que están estudiando medicina, me dicen, doctora, ¿podemos hablar con usted? Sí, pásenle, siéntense. Dicen, doctor, díganos que no estamos embarazados. Híjole. Entonces yo les pregunto, bueno, ustedes son buenos estudiantes, estudian juntos, cuando es la hora de divertirse van al boliche, al cine, pues yo no veo que estén embarazados. ¿Cómo, doctor? Y la prueba de amor, entonces ahí pues hago reflexionar algunas cosas a estos jóvenes, que podría hacerlo a los jóvenes que nos están oyendo y viendo, y es, ¿sí?, que siempre, siempre, siempre de esta entrega sexual puede haber un bebé. Y la otra pregunta es, ¿realmente es una prueba de amor? Fíjense, el compromiso no se puede ensayar. O lo asumes o no lo asumes. No puedes ensayar el compromiso. ¿Qué pasa si alguien pasa la prueba de la entrega sexual? Y dices, muy bien, la hicimos, pasados la prueba, aprobados con 10. Esto nos compromete más. Pues al revés, o sea, quieres más compromiso en el amor, pues compromete y entrega anillo, y cásate, y di que es para toda la vida, eso sí realmente es comprometerse. Entonces, generalmente el muchachito les va a decir, no es para tanto, o sea, yo quiero más compromiso, pero no tanto, ¿no? Y no saben los jóvenes que cuando hay demasiado contacto corporal, contacto carnal, no necesariamente toda la relación sexual, pero contacto demasiado íntimo, producen sus cerebros unas hormonas, en la mujer se llama oxitocina, la misma que la une a su hijito, por eso es la que se produce en el cuerpo de la mujer para el parto, y lo une químicamente a su hijo. Y hay unas, entonces esa se produce. ¿Para qué se produce? Para que también se una a su marido. Y en el hombre se produce vasopresina, que tiene el mismo efecto. Entonces, una vez que empiezan a tener relaciones sexuales, tienen un enganche químico, no tienen una unión de compromiso para toda la vida.
y entonces se siguen teniendo relaciones sexuales. ¿Y qué es lo más obvio que pasa? Que después de 6, 12 meses de estar teniendo relaciones sexuales, venga el bebé. ¿Por qué? Porque es indudable que los aparatos reproductores, la única razón de ser es la reproducción, por eso se llaman aparatos reproductores, ¿no? Entonces, en ese mismo acto de amor, que a veces es de uso, porque cuando no hay compromiso para toda la vida, al final es una cuestión de uso. Yo que les quiero decir a los jóvenes, ustedes en cualquier expresión de sexualidad, de aparente amor, pregúntense, ¿me siento usado? Eso no es amor, eso es uso. Aléjate, no dejes que te usen. O tú sientes que usas a la otra persona, también está mal. A las personas jamás se les puede usar, solo se les puede amar. Y peor sería que se abusara de ellas, ¿no? Entonces, ¿qué les diría a los jóvenes? Siempre que se entreguen en este acto, sepan que pueden estarse solo usando, se están convirtiendo en cosas, en objetos sexuales, ¿sí? Que yo diría más que objetos sexuales, perdón por la palabra, pero objetos eróticos, o sea, no solamente ante la búsqueda desenfrenada del placer, y mientras más se busca el placer, más se aleja, porque un fin de la sexualidad no es el placer, es el amor y es la apertura a la vida. Como un añadido, se va a dar el placer si los fines se cumplen bien, ¿sí? Y siempre, siempre, siempre en mi experiencia, ya para estas alturas de atender miles de mujeres a nivel mundial con un consultorio gratuito, en embarazos, en circunstancias difíciles, ¿sí? Para todas es un problema, no, el bebé que viene, que siempre será un gran regalo, pero que viene en circunstancias complicadas. Entonces quiero decirle a los jóvenes, porque se les engaña mucho, que no hay ningún método anticonceptivo, sí teniendo relaciones sexuales, que te asegure el 100% que no te vas a embarazar. Y hay unos menos eficaces que otros, pero al final cualquier persona que está teniendo relaciones sexuales, que debería ser dentro del matrimonio, pero si son fuera del matrimonio o antes del matrimonio, tiene que considerar lo mismo, es ¿qué pasaría si nos encontramos embarazados? O sea, estos jovencitos, por supuesto, se habían entregado sexualmente, llevaban varios meses entregándose, porque a lo mejor en la primera o en la segunda no te vas a embarazar, es cuestión de tiempo, ¿no? La prueba positiva es positiva al embarazo, consecuencia natural de tener relaciones sexuales, es más, médicamente yo a unos jóvenes que están embarazados después de estar teniendo relaciones sexuales, pues les doy un certificado que están bien saludables sexualmente. Claro, efectivamente. Pues ese es un síntoma de salud, ¿no? O sea, ella se ovula, él tiene unos espermatozoides extraordinarios, ella todas las hormonas y las secreciones como para que lleguen al tercio externo y se dé la concepción, pues ¿cuál es la sorpresa? ¿Y cuál va a ser la salida, mis jóvenes? Ustedes tienen que pensar eso. ¿Qué salidas quedan? La mayor parte de las veces, en mi experiencia, es quedarse como madre o padre soltero. Y eso es complicado. Y las madres solteras, por cierto, son unas heroínas para sus hijos, ¿sí? Probablemente el acto que las llevó a estar embarazadas no es éticamente correcto porque no estaban casadas, pero enmiendan esa falta por un amor extraordinario. Y hay que respetar, acoger a las chicas, madres solteras, que han sido unas heroínas para sus hijos, ¿sí? Sí. La segunda es un error más grande después de otro. Comprometerlos al matrimonio. Como yo les digo, compromiso por niño de compromiso, no por anillo. Eso es otro gran error, porque el niño no es el que ayuda al compromiso. Debe ser un compromiso libre de amar a la persona para toda la vida. Entonces es mejor que cada quien vive en su casa. Por supuesto que el muchachito se haga cargo de lo que incluso constitucionalmente tiene que hacer cargo, que es la manutención de este niño hasta que tenga 18 años, 25 si estudia, ¿verdad? Pero es complicado. La tercera es darle una adopción. La adopción es dolorosa, sí. Trabajo en una institución que damos esa posibilidad, porque pues sí, se entristece a una mamá y es dura entregar a su hijo, pero lo hace por amor, porque ya no se lo puede quedar, y puede quedar en su mente, ¿no? Hoy cumpliría 3 años, hoy cumple 3 años,
bueno, eso está haciendo a mi lado. Pero me puedo pensar que tiene un pastel de Barney y una piñata de Barney que está soplando feliz. Se le escurrirán las lágrimas. Pero ella sabe que está bien. A la cuarta posibilidad, que es de la que más se habla, que es abortarlo. El aborto, indudablemente, no es interrumpir un embarazo, es terminar con un embarazo. Es decir, ese hijo terminó con su existencia. Y entonces, esa mamá y todas las personas involucradas, la pareja que le dijo ahí te las arreglas o si no abortas te corto y todas esas cosas que ejercen presión, cuidado papás con el mensaje como a esta casa no llegas con tu domingo 7 porque aquí quiere decir estoy embarazada, pues me tengo que deshacer del asunto. ¿Y cómo queda el corazón de esas mujeres, de los papás que le cerraron la puerta, de la pareja que se echó para atrás, del médico que realiza el acto, del camillero que empuja la camilla? Queda su corazón destruido. Porque como dicen en mi rancho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Es decir, todos los que colaboran, no solamente directamente, sino indirectamente, se ven afectados, ¿no? Y entonces toda la vida esta mujer dirá, hoy hubiera cumplido 30 años, lagrimita, y no los cumple porque yo terminé con su vida. Y esto lo sabemos incluso para el aborto espontáneo. No hay pérdidas espontáneas, yo lo sé. No puedo entender cómo hay gente que dice que es científica o al no siendo científica, pues son una serie de ideas bonitas posicionadas, pero que no tienen ningún fundamento. Cualquier médico que ha hecho una historia clínica lo sabemos. Tú llegas a la parte de antecedentes y preguntas, ¿cuántos embarazos has tenido? Pues 4. Yo tengo que indagar un poquito más porque soy genetista, tengo que saber de las enfermedades de las generaciones. A ver, el primero que fue un niño, no, pues fue un hombre y ya no tal. Y me escurre una lagrimita, me dice, no, doctora, no fueron 4, fueron 5. Porque entre este y este hubiera tenido uno que supe que iba a ser hombrecito. Hoy tendría 22 años, me escurre una lágrima. Y quizás sería arquitecto como su papá. Entonces, incluso en abortos espontáneos, lo que una mujer sabe que perdió no es un montón de células, no es un montón de células, es un nuevo ser humano que tiene una genética distinta al padre y a la madre, 50% parecida, pero la combinación totalmente nueva, cosa que no pasa con ninguna parte de nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo tiene exactamente nuestra misma genética. Creo que este es un desarrollo autónomo y que va a ir llevando, ¿sí?, poco a poco a la expresión del desarrollo humano. Pero la genética humana ya está, ya es individual, ya está escrito de qué forma va a ser mi nariz y no tiene que llegar a eso. Entonces, mis queridos jóvenes, decirles que la sexualidad bien llevada, vivida en plenitud, los va a hacer felices. La sexualidad ninguneada va a ser una cuestión de tremenda felicidad. Fíjate que cuando dijiste, pues la verdad, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A mí, cuando alguien se acerca y me pregunta algo, cuando es un tema difícil o cuando es un tema que hay que profundizar, yo prefiero tomarme el tiempo. Entonces, cuando viene alguien y me pregunta, ¿por qué se prohíbe tal cosa? Mira, hay muchos métodos, entre todos los métodos, que si las pastillas anticonceptivas, y al final espero que nos dé el tiempo para hacerte una pregunta más. Entre todos los métodos está el uso del condón, porque yo, bueno, no voy a decir, pero alguien muy, muy cercano a mí me porfía que el condón es un buen método y que a él le ha funcionado. ¿Qué le dirías a esos jóvenes? Porque el condón es lo de menos ahora ya tienen 1000 opciones, pero bueno, ¿qué les dirías a esos jóvenes que se están limpiando la conciencia y que creen que están haciendo lo correcto con el uso del condón? Bueno, en primer lugar, el análisis ético, racional de cualquier método. No se trata si yo opino que está bien y otro que está mal y otro que le gusta y otro que no le gusta, pues son cosas subjetivas. Y las decisiones éticas no se pueden tomar por subjetividad, ¿no? O sea, yo subjetivamente al vecino me cae gordo porque siempre me estaciona el coche en la entrada y entonces pues voy y le saco y le dan una pistola y me lo echo, ¿no? No, yo no puedo tomar decisiones subjetivas, pasionales, ¿no? De gusto, hay que hacerlas razonadas. Entonces la ciencia que sirve para esto dice medio, fin y circunstancia deben ser correctas, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese análisis, pero antes quiero llegar a por qué
¿Por qué se ha difundido el condón? Fíjense, en los 80s que yo estudié medicina, el condón estaba entre los peores métodos de eficacia, ¿no? Pero objetivamente sabemos por qué lo siguen ofertando, especialmente a los jóvenes. Muy difícil que alguien ya, una pareja estable de más edad, les se lo oferten esto, les van a decir alguno de los otros que nombraste, ¿sí? El blanco dirigido son ustedes los jóvenes. ¿Por qué? Porque a ustedes les ofertan. Vale poco. Habría que ver, porque pues lo compras por unidad. O sea, si compras los cigarros por unidad, pues te sale más barato que una cajetilla por unidad en ese momento. Pero si somas en tantas unidades, ya tuvieras podido comprar 3 cajetillas. Y pasa lo mismo, porque si aparentemente cuesta menos que una cajita de o qué tal, entonces se los venden porque es barato. Se los venden porque dicen, pues no tiene efectos adversos graves, tiene menos que otros métodos, ¿sí? Pero para Naciones Unidas y la imposición del aborto es una manera de poder tener embarazos en situaciones difíciles como las que platicamos, que lleven a hacerlos tarde o temprano clientes del aborto. Entonces, Planned Parenthood lo dijo, una exdirectora, tiene un muy buen documental, se llama Dinero de Sangre, donde ella le dice, bueno, ¿quién es su principal mercado de abortos provocados? Porque aquí quiero hacer un paréntesis, independientemente que entre comillas sea gratuito o no, ¿verdad? Pues el que es gratis, lo pagan los impuestos. O sea, alguien lo paga, porque no vienen las transnacionales y dicen, pues le regalamos esto y el doctor que los hace dice, no, yo soy madre de la caridad y yo no voy a cobrar mis honorarios, y el hospital va a decir, aquí pues mantenemos un quirófano de a gratis. No, mantener un quirófano tiene su costo de dinero y todo, ¿no? No, y además el médico cobra por cada aborto también, o sea, no lo hace gratis. No lo hace gratis. Siempre hay una ganancia. Entonces dijeron, los principales clientes hemos estudiado mercadológicamente, que serían chicas entre unos 15 y 18 años. ¿Por qué este grupo? Porque ya llegaron a la madurez para que se dé el embarazo, a lo mejor muy jovencitas es más difícil que se lleguen a embarazar, ya medio como que salen de su casa, ¿verdad? Y si se embarazan no tienen la posibilidad de trabajar para el sustento de sus hijitos y las van a correr de su casa, pues tienen que ocultar el asunto. Entonces dijeron, bueno, pero ¿cómo vamos a lograr eso si a los 15, 18 años están todavía bajo la custodia de sus papás, más bien estaban en pasado? Sí, en pasado. ¿Sí? Y entonces pues está ahí la familia, se casa, ¿no? Van al colegio y se casto. Están remarcando que seas casto, pues no van a tener relaciones sexuales. Primero vamos a convencer a los papás que ellos no pueden educar en la sexualidad. Que no son buenos, que ya lo que nos tragamos de mentiras, ¿no? De que ellos ya saben más que uno, de que a ti nunca te enseñaron, ¿cómo vas a enseñar, no? De que ya no hay nada que enseñarles porque ya se portan quién sabe cómo, que ningún joven se puede abstener como si fueran primates sin voluntad, o así chamos. Y yo decía, los jóvenes hacen unos actos de la voluntad extraordinarios, cosas que yo no haría. Yo no me iría un fin de semana en un camión de redilas, cargaría como burro, haría y excavaría y construir una casita el fin de semana medio conmigo. Yo si no voy a un hotel mínimo de 3 estrellas, a mí no cuenten con la sedana. Pero ellos lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen una meta noble y hacen unos actos de la voluntad de no dormir, no comer, cargar, aunque estés cansado, seguirle dando, hasta que dejes la casita y se vienen felices, porque además tienen un espíritu de servicio a los demás, una conciencia de un corazón que le duele la pobreza, que le duele la injusticia social. Pero en este tema los hemos ninguneado, casi son changos, no se pueden abstener, no pueden decir que no, aunque en otros temas nos demuestran todo lo contrario. Entonces, una vez que hayamos concientizado a estos papás, ¡tatán!, va a llegar el Estado, formalmente con programas educativos, que no educan, sino informan, ni siquiera informan, que no saben ni dónde están las glándulas de Bartolín, ni dónde están las de Cooper, ni qué le pasa al óvulo que no se fue explotado, ni siquiera saben eso estos jóvenes, ¿verdad? Que son preguntas básicas de sexualidad. Y entonces va a entrar el Estado a estarles diciendo, es tu derecho, feminismo de género, mal llamados derechos de la mujer, ¿verdad? Y entonces es tu derecho tener placer sexual, tus papás están equivocados, aquí entre nos, yo te explico, ten relaciones sexuales, pues están empuje y empuje,
A eso le agregamos todos los medios de comunicación que hoy son redes sociales, ¿verdad? Donde casi hacen sentir como traumado al que a los 12 años no ha tenido una relación sexual, ¿verdad? Y entonces dijeron, ok, ya los tenemos teniendo relaciones sexuales. Y después dijeron, y les vamos a vender anticonceptivos porque ahí también hay ganancias. Entonces dijeron, pero ¿cómo queremos que lleguen a abortar anticonceptivos? No van a estar embarazados y no van a llegar. No, es que les vamos a ofertar los chafos, los que no sirven, los que sirven poco. Y uno de esos chafos son todos los que son de barrera exclusivamente. Entre ellos está el condón. Entonces, el condón solo tiene un mecanismo de acción. Si falla eso, pelar. Si falla la barrera, porque se construye un muro, ahora que están de moda los muros, para que no se unan óvulo y espermatozoide, y se cuela alguno, ya va a haber embarazo. En cambio, hay otros métodos de eficacia alta que tienen 3 mecanismos de acción. Ponen la barrera, echan a perder la función más increíble de una mujer, que es la ovulación. La ovulación es un dato de salud. Es para lo único que una mujer tiene unos ovarios preciosos de las 8 semanas de gestación, con todas las células sexuales que va a tener en su vida, unas trompas de falopio inigualables que no se pueden ni siquiera trasplantar. Maravilla el cuerpo de la mujer. Y rematan con un efecto que no siempre se da, pero es posible, sobre todo con los hormonales y en el dispositivo y en la pastilla del día después, que pudiera tener un mecanismo una vez que ya sucedió la concepción, es decir, que una vez que ya hay el hijito Jiménez Salazar. Entonces, más mecanismos de acción, más eficaz. Menos mecanismos de acción, menos eficaz. Es como si yo lavo los platos con detergente Roma, pues solo tienen granitos azules, ahí todo duro y dole y medio me queda. Lavo con acción lavatrastes y tiene 3 granitos. El que los limpia, el que les quita la grasa y el que los abrillanta, y los deja espectacular. Entonces les ofertaron el condón para que hubiera casos de embarazo. Entonces, primero los empujan a tener relaciones sexuales, mis jóvenes. Después les dan los métodos más ineficaces y a veces rematan con la píldora del día después, que ojo, funciona en 1 de cada 4 embarazos. ¿Sí? Tiene una tasa alta de fallas. Si a mí me dicen tienes 25% posibilidad de quedarte ciego con la cirugía, ¿te la haces o no? Pues claro que no, déjame mis ojos. 25% es un riesgo. Y ya se han descubierto jovencitas que llegan al hospital y ahí mueren. Y llegan desangradas totalmente porque se tomaron la píldora del día después y no sale a la luz esa información. Hay a quienes las han encontrado en su casa, como no le dicen a papá, no le dicen a mamá, no le dicen a la amiga, se toman la pastilla y se mueren en la casa. Esas probablemente, Rubí, no sea por la anticoncepción de emergencia, por el levonorgestrel. Probablemente sea ya por píldoras directamente abortivas, como hacía el misoprostol, la mifepristona, que otro día haríamos un programa de esto. Sí, vamos a acabar con el dolor para no desviar. ¿Sí? Perdón, entonces, lo siguiente es, siendo muy objetivos en el condón. A ver, mis jóvenes, contéstense ustedes, no van a poder contestar aquí. El condón es poroso, es decir, tiene hoyos, poros, o es impermeable. Casi les aseguro, sin poder ver sus caras, porque no puedo verlo, me van a decir que es impermeable. Incorrecto. Por favor, no me crean a mí. Tampoco le crean al profesor que se los dijo, o al comercial, etcétera, o al Face, o al WhatsApp que les mandaron. Pongan un condón de látex. Si no se puede un condón, un guante de látex. Guantes esos amarillitos de sección están hechos de látex. Bajo el microscopio que tienen en la escuela pública, el que pueden comprar en una juguetería, se necesita un microscopio de luz y se sorprenderá. El látex es un material poroso y tiene unos agujeros que pueden consultarlo en cualquier libro de química para hacer la experiencia ustedes, que miden micras. O sea, tiene unos hoyitos que miden micras. Claro, si yo lo veo a simple vista no los veo, pero si yo veo el condón bajo el microscopio veo que tiene hoyitos. ¿Sí? Y las bacterias y los espermatozoides también miden micras y sí logran pasar. Por eso sabemos que aún con condón puede haber paso de espermatozoides, y como si hay óvulo va a haber embarazo, y hay tasas de embarazo hasta del 40% por el uso imperfecto del condón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de cada de cada 2 de cada 5 relaciones sexuales que haya, o de cada 4 de cada 10,
se van a embarazar, un riesgo alto, ¿sí? Entonces, esta es la primera cosa que les quiero decir. Pero el premio más grande que ustedes podrían recibir si tienen sexualidad, cuando no pueden afrontar la responsabilidad de un hijo, porque ustedes no quieren el compromiso del matrimonio, menos quieren el compromiso de la consecuencia más natural del matrimonio, que por cierto cada uno de ustedes es la consecuencia más natural del amor grandísimo de sus papás, si no estuvieran aquí, ¿sí? Es un embarazo, porque hay otras peores. Las bacterias pueden pasar, pero ¿qué mundo pasa muy fácil? El de los virus. Los virus miden micrones. Entonces tienen que buscar diciendo que es una micra, que es un micrón, cuántas diferencias hay, cuánto aumenta. Los virus no se conocieron hasta que tuvimos un microscopio electrónico. Un microscopio electrónico no hay en cualquier lugar, además no sé si en Campeche hay. Creo que no. No hay. Yo creo que no. Microscopio muy complicado que hay en los grandes centros de salud o de investigación, que llegan a aumentar la imagen entre 5,000 y 10,000 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que un virus es desde 200 hasta 1,000 veces más chiquito que una bacteria. Y por lo tanto, más o menos es la diferencia entre un poro de micras con un virus de micrones. El doctor Green, del Centro de Enfermedades Infecciosas, que está en Atlanta, en Estados Unidos, un centro de investigación muy seria, hace esta comparación. Dice que aproximadamente en una cancha de fútbol profesional caben 400 balones de fútbol, 450 balones. Pues sacan su programa de computadora, acomódenlos y me dicen si es real o no que caben 450. La cancha de fútbol es el equivalente al poro, al hoyo que tienen naturalmente por el material que los conforma, que se llama látex, ¿sí? Y el virus es del tamaño de un balón. Entonces, las posibilidades de que una enfermedad viral, que únicamente se puede contagiar si la pareja la tiene, no, pues no es un castigo divino, o sea, es una enfermedad infectocontagiosa, pero ante la presencia de cualquier virus, el más famoso indudablemente es el del VIH. Hay otro de transmisión mucho más frecuente. Hoy se calcula que 1 de cada 4 mexicanos con vida sexual activa, los altísimos con vida sexual activa, tienen el virus del papiloma humano. Está el virus de la hepatitis B, de la hepatitis C, que se pueden contagiar por sangre o por fluidos sexuales, ¿no? Entonces está siendo una desgracia lo que son las enfermedades virales, porque van aumentando de manera galopante. En primer lugar, porque el condón no protege al 100%. Y segundo, porque algunas de ellas se contagian por toda el área genital, que es el caso del virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano se contagia por toda el área genital, es decir, tendría que usarse un calzocondón que cubriera toda el área genital, sabiendo que aún así existe un material poroso. Y esto hace que sea de un fuerte contagio, porque incluso no es necesaria una relación sexual completa. Simplemente el contacto de genitales con genitales, lo que los jóvenes llaman un faje, en desnudo, ¿sí? Puede provocar eso. Esto está siendo una desgracia. Entonces ustedes tienen que saber la realidad del contagio. Y no solamente es una realidad teórica. Quisiera yo que ustedes vieran esta gráfica que viene de la organización filial de Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud, que se llama la Organización del SIDA. Ellos quisieron dar seguimiento a qué pasa. Un estudio que no siguieron, pero uno puede seguir extrapolando. Este estudio va aproximadamente del 85 al 2000. A mayor tasa de reparto de condones, si fueran muy buenos, ¿cómo esperaría yo la tasa de portadores de VIH? Baja. ¿Okay? Y es increíble, van paralelas. Más tasa de condones, más tasa de contagio de VIH. ¿Por qué? Porque no es impenetrable. Porque más se ponen en una conducta de riesgo. Y lo que es muy riesgoso en el contagio de cualquier enfermedad venérea, así es como se solían llamar en mi época. Pues dicen mis alumnos de medicina que le quitaron el nombre de venérea en respeto a Venus, y entonces se llaman enfermedades de transmisión sexual. Pues tienes una infeccióncita por tu madurez sexual. Pues es una enfermedad venérea, es la misma clamidia, la misma gonorrea y muchas virales que antes no conocíamos, ¿sí?
Entonces, dice el mismo doctor Green, cuando alguien se acuesta con una persona, se acuesta con todas aquellas parejas que haya tenido. Yo les digo los hombres, y no desde el punto de vista del orgasmo, sino desde el punto de vista infecto contagioso. Como el virus del VIH tiene promedio 5 o 6 años de periodo de incubación, es decir, la persona ya lo tiene, ya es VIH portador, pero todavía no alcanza suficiente carga viral ni ha destruido suficientes glóbulos blancos como para que ¡tac!, se vea enfermo y tenga la enfermedad de SIDA, pero ya lo tiene, ya lo contagia. Entonces estas personas tienen un aspecto normal, se sienten bien, no tienen una deficiencia todavía, pero ya lo están contagiando. Entonces imagínense que alguien hoy descubriera, porque empieza ya ahora sí con datos de VIH, infecciones raras, neumonías, bolitas, los sarcomas de Kaposi, ¿no? Y va y se hace la prueba y resulta que tiene SIDA. Tendría que sacar su celular y por WhatsApp ponerlo en el Facebook, avisar a todas aquellas parejas que ha tenido los últimos 6 años al menos, puede ser hasta 10 años, que lo tienen. Y esas a su vez tendrían que avisarle a todas las parejas. Entonces, a mayor tasa de promiscuidad, que yo no sé con quién tengo relaciones sexuales, a veces no saben ni el nombre, saben dónde vive, no saben si le gustan los hot cakes o los waffles. Y se están entregando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, perdónenme, la comparación con los perritos en la calle? Fifi no le dice soy acá y tengo, no, todos contra la que está en celo. Sí. Y no vuelven a tener mayor responsabilidad del tema, eso de la dama y a vagabunda que cuidaron a sus perritos, fantasía de Disneylandia, sí. ¿no? De Walt Disney, pero no es cierto. Entonces, otra vez tendrían que avisar. Entonces, esto está ocasionando gran hartamiento. Entonces, mis queridos jóvenes, no crean lo que ustedes escuchan en Colmón. Usted está haciendo carnada de un interés económico impersonal. ¿Sí? Ustedes tienen que tomar sus propias decisiones. ¿Por qué? Porque decimos, cuando tú vas en contra de la realidad, siempre tienes un cobro de factura. Es decir, cuando vas en contra de la verdad. Ah, pero no existe la verdad. Entonces digo, a ver, si yo suelto estos lentes, ¿qué pasa? Pues no sabemos, opinemos, a veces sí, a veces no. Objetivamente, siempre se cae para abajo, se llama la ley de la gravedad. Y si alguien neciamente me dijera, yo le demuestro que su ley de gravedad no es cierto, y coge una piedra y se la suelta para demostrarlo, la piedra se va a quedar suspendida porque todos opinamos que se va a quedar detenida. Claro, se va a caer para abajo y va a tener un cobro de la realidad. Este cobro de la realidad puede tener matices más o menos grandes. Uno pequeñito, pues un chisguetín de sangre, 3 benoletitos y se acabó el tema. Y una aspirinita porque me dio muy dolor la cabeza. Pero de acuerdo a la velocidad que traiga la piedra, como pegue, alguien puede acabar en coma y no despertar. Entonces, mis jóvenes, cuando ustedes van en contra de la realidad, es una realidad que hay enfermedades que se contagian por los fluidos seminales. Hay una realidad que el condón es un material poroso que ustedes van a revisar bajo el microscopio o van a ver en libros de química o de física para ver cómo es la membrana, ¿no? Entonces, tarde o temprano va a haber el cobro de esto. Sí. Entonces, está siendo una desgracia. Pues que conozcan la verdad para que la verdad los haga libres. Una pregunta más, Pilar. Mira, tú, en todo este conocimiento que tienes, ¿qué le recomendarías a una mujer que su esposo tiene SIDA? ¿Qué le recomendarías a ella? Vamos a empezar a entrar a esto como una consulta cada vez más frecuente. En una de las grandes cumbres de estudio del SIDA, mundiales de estudio del SIDA, cuando un doctor vio cómo se alejaba, ¿no?, la posibilidad incluso de tener una vacuna preventiva, el tratamiento ayuda a que la gente tratar de postergar el inicio de la enfermedad, que se sienta menos mal, pero pues alguien que lo tiene ya lo va a tener toda la vida, no lo cura, siempre lo va a contagiar, ¿verdad? Pues nos va llegando ese tema. Se prevé que en 40 años todos tendremos un caso de VIH en la familia, ¿no? Y entonces ya no será nada más un tema de estas relaciones casuales, de uso, de abuso, sino podría ya haber matrimonios bien establecidos, por la ley que sea, ¿no?,
y que resulta que uno de los dos tiene VIH, es decir, son parejas que llamamos cero discordantes, cero con S de suero, con C, ¿sí? Quiere decir que uno, su suero es discordante, uno, su sangre tiene VIH y el otro no la tiene. ¿Qué hacemos? ¿No? Otra vez, ¿cuál es el principio objetivo real de la ética? Hace el bien, evita el mal. ¿Por qué no robo? Porque no le hago un bien a quien le robo, ni me hago un bien a mí que robo. ¿Por qué no mato? ¿Por qué? Porque yo no hago un bien al que mato, le hago un mal y me hago un mal a mí mismo. Ese es el principio de ética universal, sin ningún credo religioso, siempre ha existido, y es la mínima que tenemos para hacer la convivencia. Desde ¿por qué no me estaciono en la entrada de alguien? ¿Por qué no le hago un bien a ese alguien? Ni me hacen un bien a mí porque me van a rayar el coche, ¿no? Entonces, ese es el mismo principio en toda decisión ética y no tiene nada que ver con religión, ¿sí? O sea, esto está inscrito en el corazón del hombre. Entonces, ¿cuál es el bien? Pues primero, si yo amo profundamente a la otra persona y sé que tengo este virus devastador y lo amo realmente y quiero lo mejor para el ser amado, quiero que se contagie o no de esta enfermedad tremenda que yo tengo. Estaría todos claro que no, si yo quiero un bien. Si yo nada más quiero usarlo, me vale cacahuates lo que le contagie. Mientras yo tenga placer y me divierto usando, pues si te dejo un recuerdito de VIH me da lo mismo. Realmente nada más te estoy usando. Y se ve una gran diferencia, mis jóvenes. Entonces, al querer el bien del ser amado, reconocer que tengo una enfermedad terrible, reconocer que sí, y entonces existe el riesgo de que se muera primero uno, después el otro papá y dejen huérfano no solamente un niño, sino un niño VIH. Son realidades que nos están pasando en África, no son novelas de ciencia ficción. Es una realidad, mis jóvenes, ¿a qué pensar? Entonces, ¿qué es lo que debería hacer para evitar que el otro se contagie? Pues no hacer el acto del cual voy a provocar el contagio. ¿Pero cómo? Si para eso nos casamos y es el acto de amor más grande en el matrimonio. Efectivamente, es un desafío del matrimonio. Indudablemente es el acto de amor más grande entre los esposos. Pero hay una razón grave para que no se vea. Y el amor se demostrará entonces conteniéndose de esto. Un ejemplo sencillo. A mí me encanta comer pasteles de chocolate. Pero si por una razón de salud, por una razón de que me quede el vestido de la boda, traje de baño que voy a usar no sé cuándo, yo me abstengo de comer algo, lo estoy haciendo por un bien. Que me cuesta trabajo, sí, por un bien. No. Entonces, mis jóvenes, ese es el reto. Por supuesto, cuando esto se propone a las parejas estables, y hoy que se ha desvirtuado el amor, es muy difícil que lo comprendan. Lo ideal para que nadie se contagie es sexo. En este estudio, que tiene el gran defecto de ser prácticamente el único que hay, chiquito, son 20 parejas, la cuarta parte de ellas, 5 de ellas, aceptaron no volver a tener relaciones sexuales. Se les dio seguimiento por un año, yo los hubiera seguido por 10, pero bueno, el estudio está así, es lo que tenemos. Y después de un año, aquellos matrimonios que convivieron, se acostaban en la misma cama, se prestaban la cuchara, se besaban, pero no tenían relaciones sexuales, ninguno se contagió. Es decir, está demostrado que si no hay relaciones sexuales con la persona que está infectada, no hay manera de contagiarse. Segundo grupo, cayó en la trampa. Ay, es que son pareja estable, y es que no pueden vivir en continencia, y entonces pues mejor que usen el condón a que se arriesguen. Con uso perfecto de condón, uso perfecto quiere decir que lo usaron todas las relaciones sexuales. Con una que no se use ya el uso no es perfecto porque se tiene que usar cada vez que hay una relación sexual. Se lo sabían poner y quitar bien, cosa que tampoco enseñan a los jóvenes, ¿verdad? Y entonces lo ponen mal y se lo quitan mal y entonces se zafa, se sale lo que está el contenido y no solo hay embarazo, puede haber contagio de enfermedades, entonces ese grupo quedaron los de uso perfecto. Siempre lo usaron durante un año y siempre lo usaron perfectamente bien. ¿Cuántos casos de VIH positivo creció? 20%. Es decir, 1 de cada 5 parejas que usaron perfectamente bien acabó VIH. Lo que llamaríamos una ruleta rusa, ¿no? Sí, una ruleta rusa. Hay 5 helicópteros, vamos a subir a todos a ver Campeche desde arriba y el atardecer.
pero no me alcanzó gasolina para uno. Ajá. Ese va a caer como matamosca. Pásenle mis jóvenes, no les puedo decir cuál es. Pues los jóvenes decían, oye, muchas gracias por la invitación, ¿no? Entonces, ese es el riesgo, es un riesgo muy alto, porque al que le toca ese 20% es una desgracia del 100%. Así es. Y finalmente en el otro grupo quedaron aquellos que lo usaban mal, que es la mayor parte de nuestros jóvenes, aquellos que a veces pues se les quedó en la mochila, no se les ocurrió, pensaron que quién sabe qué, se les rasgó y entonces ya no tenían otro y entonces pues ya ni modo, porque pues ya estaban súper calenturados y entonces ya pues todo el siguiente asunto se tenía que dar. La tasa de VIH llegó al 80%. Entonces, si tú me preguntas, la ética universal, que es en lo que yo me baso, no es mi opinión, no hay nadie que pueda dar permiso que una persona a otro le haga un mal, pero menos alguien que dice amar, ¿no? Entonces, si yo sé que tengo algo que tiene una tasa importante de contagiar al otro, pensando en el otro, pensando en los hijos que puede ya haber o que vendrán, quedan todos huérfanos de papá y mamá, pues tiene que haber una continencia. ¿Por qué? Porque el condón objetivamente siempre va a ser éticamente incorrecto y lo más grave, no quita ese riesgo y ese riesgo elevado. Entonces no hay ninguna justificación, ninguna ni enfermedad para usarlo. ¿Cuál es la mejor manera de prevenir un contagio de alguna cosa, alguna enfermedad que se contagia sexualmente? Pues es algo que es de la época de la abuelita, pero uno, si estudia epidemiología, enfermedades infecciosas, llega a la misma conclusión. Si dos personas son fieles entre sí, el mundo se puede caer de enfermedades sexuales y si ellos solo tienen relaciones entre ellos, el VPH no va a entrar así nada más. Si ninguno lo tiene, el mundo se puede caer de virus de papiloma. Si el mundo se cae de casos de SIDA y solo entre ellos, que ninguno es portador de VIH, tienen relaciones sexuales, no se puede. Es decir, es una ventaja médica de la fidelidad en el matrimonio. Pero previo a esto, ¿verdad?, hay que tener una abstinencia total de cualquier contacto genital, no solo de relaciones sexuales, hasta el matrimonio. Nosotros tenemos un eslogan de un movimiento que decimos, el verdadero amor sabe esperar hasta el matrimonio. ¿Por qué? Porque si yo no tengo relaciones sexuales antes de casarme, que generalmente son bastante promiscuas, yo llego al matrimonio sin tener ningún contagio de nada. No va a entrar. Y ahí solo me entrego a mi cónyuge, pues no hay manera de contagiar. Entonces, indudablemente. Y esto lo llegó a reconocer Naciones Unidas. Y en su política anti-SIDA tienen el famoso ABC, que se olvida la A y la B en los países, porque la A y la B no producen dinero. La A es de abstinencia. La B en inglés es be faithful, ser fieles. Y la última es el condón. El único país en el mundo, que es un país africano, sencillo, chiquito, que se llama Uganda, es el único país, además el continente africano, por la grave promiscuidad sexual que hay, ¿no? Porque prostitución ahí, prostitución en otros lugares con mujeres africanas que después regresan, ¿no?, también hombres africanos, ¿sí? Ellos nada más aceptaron la A y la B y lograron, ellos sí, disminuir la tasa de VIH. Tristemente, pues fueron castigados por Naciones Unidas porque no aplicaron la C y entonces los castigaron sin repartirles medicamentos para paludismo y tuberculosis, ¿no? O sea, porque el mundo se mueve por intereses económicos, ¿no? Y esto que se los aplico a grandes escalas, les compete a ustedes decidir. Ustedes centren su vida y su sexualidad en los grandes valores, el amor. Jamás se sientan usados ni usen. Y mucho menos abusen de alguien. Y mucho menos abusen de alguien que es vulnerable o débil. Un chico o una chica que tiene baja estima, que viene sedienta de amarse. No la usen ruilmente, no abusen de ella. Un mayor de edad con una menor de edad o al revés, es un abuso. Y hasta ahorita sigue siendo un delito en este país. Afortunadamente, sí. Ustedes entréguense hasta el matrimonio.
quiero cerrar diciéndoles esta parte, ¿verdad? Que no importa lo que hayan vivido hasta ahorita mis jóvenes. Hay gente que me dice, doctora, gracias por decirnos la neta, pero me lo hubiera dicho hace 3 meses, me lo hubiera dicho hace 3 años. Ya llegó demasiado tarde. Va a ser así también aquí. Yo les quiero decir que la castidad, que en el caso de la mujer se ha llamado virginidad, pero es para los dos, no es una telita y no es algo exclusivo para la mujer, es una conducta de vida. Decir, yo me voy a entregar totalmente con la persona que me comprometa para toda la vida. Si me entrego en totalidad, no por andarme entregando a todo el mundo. Además me voy a ahorrar cobros de factura caros. Un embarazo cuando no es el momento, ¿y qué hacemos? Una enfermedad que es para toda la vida, ¿verdad? Más o menos dolorosa, más o menos secuelas, ¿verdad? Entonces, invitarlos y decirles, no importa que hayas vivido. Yo sé que tu corazón está vacío. Por más que me digan que se la pasan re bien y todo, probablemente hay un placer de segundos, pero hay una infelicidad profunda posterior. Y así la cruda sexual es más grave que la cruda del alcohol. Y la cruda puede durar muchos años, porque hay ese bicho que no te lo puedes quitar, hay ese bebé que entregaste en adopción, que tristemente tiraste a la basura y lo sueñas todos los días de tu vida y el resto de tu vida, y por favor recibe atención y también te diriges a mí, te voy a ayudar, ¿verdad? Entonces, la factura es cara. Entonces, por favor, tomen ustedes sus propias decisiones. Tomen ustedes sus propias decisiones, tomen el rienda del control de la sexualidad. Ustedes son los que van a decir, los que van a decidir, porque al final los que van a vivir las consecuencias de la realidad no es su papá, no es su mamá, no soy yo. Podremos compadecernos y llorar con ustedes, pero los que principalmente van a llorar son ustedes. Entonces, si hasta el día de hoy no ha habido embarazo, es cuestión de tiempo. Si sigues teniendo relaciones sexuales, anotas mi correo y te voy a ayudar si te embarazas. Pero la bronca va a ser eminentemente tuya. Entonces, ¿para qué te sigues arriesgando? Si hasta ahorita no te has contagiado de nada, que por cierto, todo aquel que ha tenido relaciones sexuales debe de hacerse una prueba de VIH, por 2 razones. Una, porque si lo tiene, hay que empezar el tratamiento para postergar la posibilidad de que desarrollen SIDA. Y uno, por responsabilidad social, bien común, que tendría que estar avisando a las parejas. Okay, este tesorito trae VIH, ¿te animas todavía? Te lo puedo pasar. Entonces, si no te has contagiado de estas cosas, si sigues teniendo relaciones sexuales, probablemente tarde o temprano te vas a volver parte de la estadística. Y ahí también te vamos a ayudar, pero que vas a sufrir eres tú, ¿no? Entonces, no importa que hayas vivido, esto es una conducta de vida, es decir, a partir de hoy, porque mi corazón está vacío, porque ya entendí que yo tengo el mando de la sexualidad, que hasta fisiológicamente viene desde el cerebro, las señales que controlan desde la producción de espermatozoides, de óvulos. Habría que darles unos buenos cursos de sexualidad desde el elemento biológico, real y objetivo, ¿verdad? Ponerlos a ver condones abajo de microscopios para que vean ustedes la realidad. ¿Sí? Es decir, a partir de hoy, no toco a nadie, nadie me toca. Nadie abusa de mí, ni yo abuso de nadie. Y verán que esto sale a la situación. Entonces, hay lo que se llama, o llamo yo, la castidad secundaria. Ya no soy casto, no tengo por qué seguir siendo feliz. A partir de hoy me lo propongo y lo hago. Y ten algo que te lo recuerde. Puede ser un anillito de plástico, de hilito, puede ser una tarjetita que metes en tu cartera, puede ser algo que te cuelgues aquí que te esté recordando. Me prometí a mí mismo y le prometí a esa persona que probablemente todavía no conozca, a la que le quiero amar para toda la vida, porque mis jóvenes, yo sé que ustedes vienen heridos en el amor por la falta de compromiso de mi generación, que somos aquellos que no nos comprometimos para toda la vida. Pero cómo vivas tu sexualidad no es genético, no es heredado, lo construyes y lo decides. Anímate a ser diferente. Pilar, muchísimas gracias. Ha sido una conferencia lo que nos has regalado. Muchas gracias. Y bueno, te vamos a ir invitando cada vez que vengas a Campeche, que nos vayas dejando siempre todos estos mensajes. Muchas gracias. De nada, gracias. Y nos vemos pronto.